Buenas noches, Mara, Paola, Eve, Thais. Aquí tengo la lista de todos los que están. María. Bueno, hoy nosotros vamos a hacer un taller que es sobre la construcción de todo lo que es referente a instrumentos de recolección de datos. Entonces, para que sea un poco más dinámico, yo quiero que ustedes traten de vincular al trabajo que ustedes están haciendo y que hagan las preguntas con relación a eso. ¿Está bien? Porque yo voy a mostrar una presentación de forma general. Nosotros habíamos hablado de que el instrumento de recolección de datos se desprende del cuadro de operacionalización de variables. Es decir, a través del cuadro de operacionalización de variables podemos realizar ya algunas preguntas de forma desorganizada ahora para poder iniciar el diseño del instrumento de recolección de datos. Porque de esta manera nosotros nos garantizamos de que los datos o las preguntas que estamos realizando para el instrumento realmente responda a cada indicador que está dentro del cuadro de operacionalización. Entonces, a partir del momento que ustedes tengan cualquier duda o consulta, ustedes pueden hablar, pueden enviar un mensajito, yo me voy a detener y voy a estar respondiendo. Otro punto importante es que estoy revisando los cuadros de ustedes y le voy a estar retornando esta noche con las sugerencias. Podemos hacer una revisión también aquí rápida y general para que ustedes puedan aclarar sus dudas. Pienso que podemos comenzar con eso. Si no se molestan, voy a ir presentando los trabajos, ¿sí? Tomen como una forma de aprendizaje y a partir de ahí ya podemos aclarar las dudas que ustedes tuvieron al momento de construir su cuadro de operacionalización. Voy a abrir aquí, voy a comenzar con el cuadro de Thais. Este es el cuadro que envió Thais. Eh, Thais está iniciando en un nuevo tema. El primer objetivo de Thais es determinar el nivel de satisfacción de los clientes de las agencias de viajes de Ciudad del Este en cuanto al asesoramiento recibido. El segundo objetivo es establecer el nivel de satisfacción de los clientes de las agencias de viajes de Ciudad del Este en cuanto a los servicios turísticos adquiridos y determinar el nivel de satisfacción de los clientes de las agencias de viajes de Ciudad del Este en cuanto a la intermediación con los proveedores de servicios turísticos para la solución de conflictos. Muy bien. Entonces, como se ve en los tres objetivos, lo que pretende Thais es medir el nivel de satisfacción de los usuarios o de los clientes con relación a los servicios prestados por las agencias de viajes. Desmiembra o desglosa esos diferentes tipos de servicios y elige tres. El primero es el asesoramiento, la asesoría que le brindan los agentes a los clientes, el servicio que reciben los clientes y el tercero es con relación a la mediación. Sería la mediación, ¿verdad, Thais? Cómo los agentes de viajes funcionan como medio de información entre los proveedores y el turista. Muy bien, para solucionar los conflictos. Em, Muy bien. Entonces vemos que son tres niveles de satisfacción que quiere medir Thais. Acá en este punto, Thais, es muy importante que cuando expliques, cuando hables sobre los servicios turísticos adquiridos, porque muchas veces las personas que son ajenas a los servicios de las agencias de viaje o a cómo funciona el sistema turístico, quizás no comprendan. Nosotros tenemos suerte de que en la mayoría de las veces en nuestra mesa evaluadora, las personas que están son del sector, entonces comprenden, pero muchas veces las personas que quizás lean nuestras tesis o después lean los artículos que hagamos, no van a comprender qué vínculo existe entre los servicios turísticos que adquiere el turista y la agencia de viajes. En realidad, entonces tenés que dejar bien claro en tu marco teórico la función de la agencia de viaje al momento de ofrecer los servicios turísticos, porque en realidad el agente de viaje es el que siempre está sugiriendo cuál es el servicio más recomendable para el turista, dependiendo de dónde el turista quiera conocer. Entonces, que quede bien claro eso en tu marco teórico. Bueno, ¿cómo yo voy a diferenciar
Evidentemente acá Thais va a medir el nivel de satisfacción en todo. ¿Cómo yo diferencio esto para hacer mi variable general? En el video, sí, así mismo Thais. Las funciones de la agencia, muy bien. ¿Cómo yo voy a diferenciar estas variables? Es muy importante realizar esta diferencia porque dependiendo de cómo se desglose aquí van a ser mis indicadores. Entonces yo puedo vincular, yo les dije que muchas veces, dependiendo de la variable, voy a tener que combinar dos conceptos y este es tu caso, Thais. ¿Por qué? Nosotros hablamos del nivel de satisfacción de los clientes pero con relación a algo, y acá habla con relación al asesoramiento recibido. Entonces vos tenés, en realidad estos dos combinados integran una variable. Entonces sería el nivel de satisfacción de los clientes con relación a la asesoría, ¿sí? Entonces vas a tener que combinar el concepto de nivel de satisfacción con el concepto de asesoría de un agente de viajes. Entonces, combinar esos dos conceptos. Por ejemplo, vas a decir que para la investigación el nivel de satisfacción de los clientes con relación a la asesoría es el, como dice acá, el nivel de satisfacción del cliente o el estado emocional que presenta el cliente basado en su expectativa y experiencia luego de haber recibido una asesoría por parte de un agente de viaje. Entiéndase la asesoría como tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces vas a complementar esos dos conceptos. Y aquí, en indicadores, pusiste una dimensión. Cuando es solamente una dimensión, no es necesario que coloques en, por ejemplo, cuando este asesoramiento no se divide en variables más grandes, puedes pasar directamente a indicadores. Este espacio puede quedar vacío. Y aquí en indicadores colocaste amabilidad en atención, capacidad de percepción de las necesidades del cliente, información sobre los requerimientos del destino turístico, del destino servicio turístico. También puede ser aquí, yo no sé si entra a tiempo de respuesta, a las consultas, eh, algo que pueda medir esa satisfacción también puede ser información sobre los requerimientos, las necesidades del cliente. Creo que aquí nosotros tenemos que posicionarnos en el lugar del cliente y ver quién a nosotros nos gustaría que nos den con relación a la asesoría. Por ejemplo, puede ser también informaciones sobre precios, pagos, o qué incluye el precio, qué incluye el paquete de viaje, informaciones sobre el paquete de viaje, informaciones sobre el precio del paquete de viaje, informaciones sobre ¿qué más puede ser? Sobre el seguro de vida, cosas así. Todo lo que el turista requiera para sentirse bien asesorado al momento de viajar. Por ejemplo, sobre las vacunas. Acá ya colocaste los requerimientos del destino turístico. ¿Verdad? Las vacunas, las documentaciones, entran aquí. Entonces, a partir de esto, aquí Thais ya menciona que su técnica de instrumento de recolección de datos va a ser una encuesta tipo cuestionario. Evidentemente, como nosotros hicimos el análisis de los objetivos, cuando nosotros hablamos de nivel, estamos ya hablando de una investigación que requiere de datos numéricos para definir un nivel. Entonces aquí, evidentemente, va a ser una investigación con enfoque cuantitativo, porque Thais quiere medir el nivel de satisfacción de las personas con relación a, a la asesoría recibida. Entonces, unidad de análisis muestra clientes de agencias de viaje de Ciudad del Este. Muy bien, Thais, está muy bien. Tenés que realizar nomás estos pequeños ajustes, colocar acá en tu variable general el concepto, vincular tu concepto de satisfacción con asesoría y lo mismo para los demás. El concepto de satisfacción con relación a servicios turísticos y el concepto de satisfacción con relación a la solución de conflictos. Es demasiado importante eso. Bueno, y aquí atención rápida, eficiente. Aquí puede ser tiempo de respuesta, porque viste que, y después en tu cuestionario puedes poner si la atención fue rápida o no. Entonces el cliente va a definir si realmente es rápida o no, porque nosotros desde el rol de investigador siempre tenemos que tratar de mantener
posición neutra. Entonces, no podemos orientar a la respuesta. Entonces, aquí vamos a colocar tiempo de respuesta, si fue rápido, lento, eso va a decir el turista, va a decir. Eh, con atención eficiente tenemos que pensar cómo colocar soluciona el problema. Y ahí él, después de los resultados, ¿quién va a decir si fue eficiente o no la solución brindada? Va a ser el cliente. Entonces, esa postura tenemos que dejarla al cliente. Cumplimiento de servicios contratados, categorías contratadas, restricciones alimentarias, solicitudes especiales. Bueno, aquí en servicios turísticos yo creo que sí vas a tener muchas dimensiones, si es que vos querés, porque vos podés hablar de los servicios de hospedajes, podés hablar de los servicios de los atractivos turísticos y cualquier otro servicio que incluyas en tu paquete. Entonces tenés que ver cuáles vas a estar trabajando aquí, para que vos puedas diferenciar en tu investigación y para que las personas que estén respondiendo a tu cuestionario también puedan diferenciar sobre qué realmente estás hablando. Porque cuando compramos un paquete, nosotros adquirimos un conjunto de cosas. Muchas veces el paquete ya incluye transfer, ya incluye el hospedaje, quizás yo ya haya comprado la entrada para algún atractivo turístico. Entonces siempre tenemos que ser los más específicos con las personas que están respondiendo para que ellos puedan ser también más objetivos al momento de responder, para que sepan qué exactamente ellos están evaluando. Entonces aquí yo pienso que cuando hables de servicios, sí, vas a tener que dividir en algunas dimensiones, porque aquí sí tenés servicios de hospedaje, servicios gastronómicos, servicio de transfer, eh, y cualquier otro servicio que incluya, por ejemplo, el servicio del vuelo, por ahí el que compró pensó que era un horario bueno, en realidad se molestó porque no fue un horario, sintió que el horario no fue el más adecuado para el viaje, o quizás, como pusiste acá, las restricciones alimentarias no se cumplieron, y todos esos detalles, entonces tiene que estar bien clasificadito acá. Entonces pienso que el único que se va a dividir en dimensión son estos. Si encontrás asesoría, por ejemplo, asesoría con relación a compra de pasaje, asesoría con relación o asesoría preventa, venta y postventa, puedes clasificar así también. Ahí sí se va a dividir en dimensión. Pero si vas a hablar solamente de asesoría en general, entonces deja de tener una dimensión y pasamos directamente a los indicadores. Y eh, aquí también va directo a indicadores. No es necesario que tenga dimensión. Después todo esto está bien. Todo está bien. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo con el trabajo de Thais. ¿Cómo me sirve esto para determinar algunas preguntas? Evidentemente que mis preguntas para mis instrumentos de recolección de datos van a ser orientadoras nada más, porque al momento de que yo coloque en el instrumento voy a ajustar. Si es que voy a trabajar con escala Likert, voy a tener que reformular esa pregunta colocando una afirmación, porque cada tipo de instrumento tiene nuevamente su forma de redacción. Entonces, voy a ocultar aquí estas partes. Aquí. Y aquí, bueno, acá amabilidad en la atención. Entonces acá vamos a colocar atención brindada, porque tiene que ser neutro. Supongamos que voy a hacer una escala de Likert y que el encuestado va a tener que responder totalmente de acuerdo, o podemos colocar con nivel de satisfacción ya, ¿verdad? Eh, muy satisfecho, o podemos poner altamente, bastante satisfecho. A ver. Vamos a ver qué dice la escala Likert con relación a nivel de satisfacción. Aquí. Extremadamente satisfecho, muy satisfecho, moderadamente satisfecho, poco satisfecho, no satisfecho. Aquí hay un tipo de escala, por ejemplo, que puedes utilizar ahí. Puedes variar también esto. Si es que vas a hacer Likert. Por ejemplo, puede ser muy satisfecho,
poco satisfecho y nada satisfecho o insatisfecho, sí, obviando el término medio. Algunos autores recomiendan que en algunos casos no se utilice el término medio porque las personas tienen tendencia a responder eso. Hay otra escala que dice muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, insatisfecho. Esto está muy interesante. Esto podrías estar utilizando, por ejemplo, si es que vas a hacer escala de Likert, porque la escala de Likert se trabaja con afirmaciones. Entonces, eh, la afirmación, vamos a hacer una afirmación aquí, por ejemplo, la atención brindada por el agente fue clara. Entonces, y ahí va a marcar el cliente si realmente fue clara o no. Para el nivel de satisfacción vamos a tener que redactar de otra manera porque de esta manera es orientado a que diga totalmente de acuerdo, en desacuerdo. Entonces, podés colocar acá nivel de satisfacción en cuanto, por ejemplo, atención claridad en la explicación de la gente, resolución de dudas por parte de la gente. Habla de atención brindada. Percepción de mis necesidades, iniciativa para ofrecer productos, información sobre documentaciones necesarias, información sobre servicios incluidos y un montón de cosas. Bueno, entonces a cada una de estas frases el turista o el cliente va a marcar si está muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho e insatisfecho. Bueno, entonces esta es una forma de ir colocando qué yo puedo ir preguntando para cada indicador. Recuérdense que como mínimo la recomendación es de que haya una pregunta, dos preguntas como mínimo para un indicador. Porque no te preocupes, Ever, estamos luego con problemas de señal. Entonces, estamos de manera intermitente. Entonces, todo bien, no te vayas a preocupar. Sí, las escalas, dependiendo de cuánto, de qué tipo de escala de medición tenga el instrumento o si es de nivel de satisfacción, de acuerdo, desacuerdo, eh, va a ser acá la información que vamos a estar colocando. Entonces, viendo acá qué es lo que yo quiero medir, ya tengo que elaborar. Si yo quiero medir, por ejemplo, atención brindada, mínimamente dos preguntas orientadas a eso debo tener o dos afirmaciones, porque en el caso de que el cliente deje de responder y si yo tengo solamente una, yo ya quedo sin información para responder a este indicador, ¿entienden? Entonces voy a tener que eliminar este indicador de mi cuadro de operacionalización de variables y no voy a tener respuesta con relación a eso. Lo recomendable es de 2 a 3. 3 sería genial, pero existen algunas preguntas, por ejemplo, que no nos permiten, o algunos indicadores que no nos permiten preguntar varias cosas a la vez. Entonces aquí, con relación a atención, nosotros tendríamos claridad en la explicación, resolución de dudas y percepción de necesidades. Entonces estos tres, digamos que forman parte de mi atención brindada. A partir de acá, después yo paso en el formato que corresponde, que es para mi instrumento final. Pero con esto yo ya puedo ir midiendo qué indicadores ya tiene una afirmación o una pregunta para no olvidarme de ningún indicador y que estén todas en mis
todas las preguntas que midan ese indicador en mi instrumento de recolección de datos. Cuantos más hagan, mejor, porque después este instrumento pasa por un proceso de validación. Y al validar el instrumento, existe la tendencia de que se eliminen algunas preguntas. Entonces, ¿está bien? ¿Entendido hasta ahí? ¿Thais, tenés alguna duda con relación a esto? Perfecto, Thais. Entonces vamos a pasar a otro. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver el de Eve. Bueno, analizar la percepción por parte de los responsables del transporte público para tener dentro de su itinerario los atractivos turísticos. Análisis de percepción. Muy bien. Examinar la idea de la utilización del transporte público como opción de desplazamiento al lugar de interés cultural, natural e histórico. Creación propia con base en la RAE. Muy bien, Eve. Aquí a tu análisis de percepción yo le incluiría nomás con relación a inclusión de itinerario a atractivos turísticos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, indicadores. Aceptación, funcionalidad, utilidad y beneficio. Perfecto. Técnica e instrumento entrevista, enfoque cualitativo, responsables del transporte público. Muy bien, Eve. Voy a agregarle aquí una columnita para que podamos trabajar con algunas preguntas. Voy a llevar la Excel a tu cuadro porque me estoy peleando aquí. Vamos a trabajar acá. Bueno, vamos a combinar. Bueno, con relación a aceptación, lo que querés medir, entonces, si es que están de acuerdo o qué piensan, ¿verdad? Con relación a la inclusión. Bueno, entonces la pregunta puede ser, eh, viste que cada vez, acá nosotros vamos a colocar preguntas que son exclusivas del instrumento para medir tus variables y tus indicadores. Pero siempre se recomienda, en el caso de las entrevistas, que antes de iniciar con las preguntas que realmente recogen información sobre el indicador y sobre la variable, que existan eh, preguntas para abrir o para distraer o para conversar, preguntas de interacción con la persona antes de iniciar las preguntas propias de la investigación. Entonces, después podría estar iniciando preguntándole a ellos si conocen atractivos turísticos que quedan cerca de su itinerario, cuáles son, así para que ellos puedan entender de que la investigación está orientada a eso, a los atractivos turísticos que sean próximos a los itinerarios. Y también va a permitir saber si realmente ellos conocen o si es que llegan a ver y qué opinión tienen con relación a eso. Primeramente las globales y después los más directos, sí mismo. Preguntas de rompehielo se le dice, porque no podemos iniciar directamente preguntándole
las cosas porque muchas veces parece que le estamos tomando un examen. Entonces siempre hay la pregunta de rompehielo para que las personas se sientan más a gusto y más cómodas con nosotros que le estamos realizando la entrevista. Entonces a partir de esas preguntas, rompehielos, ya ustedes van a hablar o pueden interactuar, entonces la persona se siente más cómoda para responder lo que realmente piensa cuando son las preguntas directas y propias de la medición de tus indicadores. Porque si no, a veces responden así con miedo de equivocarse, no hablan mucho, entonces es un poco más complicado. Entonces la aceptación podría ser, recuérdense que cuando una investigación es cualitativa, la pregunta, yo no tiene que parecer que yo le estoy tomando un examen a mi entrevistado, tampoco tiene que parecer que yo le estoy midiendo su conocimiento, y la pregunta tiene que ser abierta, es decir, no me tiene que arrojar respuestas con sí o con no. Entonces siempre tengo que tratar de redactar de tal forma que le haga a mi entrevistado hablar. Podemos colocar qué opina sobre la inclusión de una ruta o la inclusión en su itinerario de un atractivo turístico o la inclusión en su itinerario de una ruta que lleve a un atractivo turístico. Puedes preguntarle también qué opina con relación a la utilización. Sí, tenés que reelaborar nomás tus preguntas, tipo ver una manera de cambiar la estructura de la pregunta para que puedas, para que se pueda convertir y que sea de forma abierta. Por ejemplo, casi siempre tiene que ser cuál, qué, cómo, podría decirme, podría explicarme. Nunca, por ejemplo, piensa usted qué. Por ejemplo, esta pregunta podría ser, ¿piensa que se podría incluir en su itinerario una ruta que lleva al atractivo turístico? Ahí te va a responder con sí o con no, ¿verdad? Entonces ustedes podés tratar de ir reelaborando las preguntas. Exactamente, sí mismo. Entonces, ¿qué opina con relación a la utilización del transporte público como medio de transporte para acceder a atractivos turísticos? Eh, por ejemplo, después dice funcionalidad, utilidad, beneficio. ¿Con funcionalidad a qué te referís, Eve? Si sería práctico la inclusión o si le sería difícil incluir. Así es, práctica incluir. Entonces, cuando le preguntes qué opinas sobre la inclusión, ahí ya puede ser que te responda eso. Si es que no te responde, nosotros podemos utilizar preguntas auxiliares. En el caso de que vemos que no nos está respondiendo lo que queremos, podemos orientarle. Por ejemplo, ahí sí pueden ser preguntas que quizás pueda responder con sí o con no. ¿Considera que sería práctico incluir o le quedaría muy fuera de la ruta? Entonces, hacer esas preguntas que le orienten a responder lo que realmente quieren medir. Entonces, no se queden sin la respuesta. Si es que él no les responde, ustedes tienen que tratar de orientarle, darle entonces esa idea. Entonces, pienso que con la primera pregunta ella puede estar respondiendo sobre la funcionalidad y también ya va a estar manifestando si acepta, si considera que acepta o no. Incluso después al final puedes hacerle una pregunta, eh, si incluso al final ya puedes hacer una pregunta de que él responda todo ya diciendo si realmente aceptaría o no, bien al final así como para englobar. Si es que aceptaría incluir o no, qué piensa, por ejemplo. Puede ser con relación al beneficio, puede ser beneficio para la empresa, beneficio para él y beneficio para el turista. Entonces puedes incluir tres preguntas ahí. Eh, ¿Cómo piensa que beneficiaría, por ejemplo? Beneficiaría
beneficiaría la inclusión a la empresa? Y luego puedo hacer la misma pregunta, pero al turista y al propio, y a él como chofer. Y a usted, incluso acá podés preguntarle si considera que tiene la preparación, si tendría que tener algún curso de capacitación para tratar con los turistas. Mm, ahí lo que tenemos que ver cómo preguntarle para que no responda con sí o con no nomás. ¿Le gustaría, qué les faltaría? Sí, ¿qué considera exactamente? ¿Qué considera que es necesario para la inclusión del itinerario? Considerando capacitación, esto te hago de forma general, después vos les vas desglosando. Capacitación, infraestructura o eh, no sé cómo se dice, no es actualización del vehículo, sería, tampoco es, ¿cómo podemos decir que si para que el vehículo esté en condiciones? Arreglo del vehículo, no sé. Renovación, sí. Renovación del vehículo. Puede ser también sobre la accesibilidad, las calles, ¿verdad? Y ahí ya está. Después podés ir agregando más. Entonces, esta es una idea. Entonces, así ya tenés una idea de cómo ir haciendo. El cualitativo siempre es más complicado de elaborar, porque justamente por eso, porque tenemos que pensar de una forma de que no le estemos cerrando la opción de respuesta. Aquí dice definir el nivel de satisfacción por parte del usuario con respecto al servicio del transporte público. Esto ya va a ser, aquí dice mixto, cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué pusiste mixto? Porque vas a tener algunas preguntas abiertas en tu cuestionario, Eve. ¿Sí? Bueno. Pero es importante que vos veas cómo vas a analizar esas preguntas abiertas. Si después de esas preguntas abiertas vos vas a tratar de ver cuáles son las opiniones repetidas y representar en forma gráfica, por más de que esa pregunta sea abierta, tu representación va a ser a través de datos cuantitativos. Entonces pasa a ser cuantitativa igual, acá va a ser cuantitativo igual el enfoque. Pero si con esas preguntas abiertas realmente le haces un análisis cuantitativo, entonces vamos a dejar cuantitativo. Encuesta tipo cuestionario y va a ser cuantitativo. ¿Y qué van a hacer los ciudadanos en general? ¿Cómo pusiste? Calidad, características, y acá puedes hacer el mismo sistema si querés. Yo siempre soy a favor de la escala, de las escalas de medición. Pueden hacer preguntas abiertas o cerradas, pero ¿qué pasa? Con la escala de medición, con una pregunta podemos obtener varias informaciones. Entonces, acá para esto, por ejemplo, puedes tener una escala de medición que tenga 3 frases sobre calidad, sobre las características, sobre el diseño, la organización y todo lo demás. Entonces, eso me permite la escala de Likert, por ejemplo. Pero si ustedes prefieren, por ejemplo, hacer por separado, todo bien. Simplemente que siempre se vuelve un poco más largo el cuestionario visualmente, porque para cada pregunta se tiene que hacer un espacio. No es como la escala de Likert, que hay una pregunta general y varias afirmaciones que se responden. Entonces visualmente es más corto. Y como nosotros trabajamos de forma muy visual, cuando la persona vea que ya es muy largo el instrumento, ya tiene la tendencia de querer responder rápido para terminar de una vez. Entonces la escala de Likert también permite eso, de que visualmente parezca corto y que las personas se sientan más motivadas en responder. Sí, 1 al 4, exactamente, pues 1. Y siempre, por ejemplo, el número más alto orientado al mayor nivel de acuerdo o de satisfacción.
porque nosotros estamos culturalmente constituidos de que el número 5, por ejemplo, es un número bueno. Entonces, sí, el 4 tiene que ser la respuesta buena y el número 1 tiene que ser la respuesta negativa. Entonces, desde esa manera. Y no coloquen solamente afirmaciones positivas en el trabajo, porque desde la literatura, de la metodología, los metodólogos recomiendan de que entre las afirmaciones existan también afirmaciones negativas. Por ejemplo, no considero que la empresa de transporte esté en condiciones de incluir en su itinerario atractivos turísticos porque los colectivos se están cayendo a los pedazos. Se puede colocar eso. Nosotros podemos colocar eso en las afirmaciones porque a partir de ahí la persona que responde va a decir si está de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación. Entonces, se pueden colocar también afirmaciones negativas, no solamente positivas. Es muy de acuerdo, sí. O que los choferes, por ejemplo, no tienen seguridad con relación a las personas, porque a veces la persona ni se subió y ya están acelerando, por ejemplo, la capacitación, la cultura turística, todo eso. Entonces ya puedes ir haciendo tus afirmaciones acá para pasar después a un cuestionario tipo Likert. Entonces va a ser muy interesante. Y aquí, entrevista cualitativo responsable. Estas mismas preguntas que coloques aquí, Eve, va a formar parte de tu instrumento combinando con estas preguntas, ¿sí? Entonces, cuanto más preguntas coloques, no midas las cantidades de preguntas porque vas a tener que validar después tu instrumento. Entonces, ahí te van a decir los validadores si es que son muchas o son pocas. Entonces, eh, acá no podés preguntar la cantidad de cosas que quieran y después los validadores te van a decir si están de acuerdo o no o si tenés alguna que quitar. Es mayormente cualitativo hacer tu enfoque de investigación, predominantemente cualitativo, con el apoyo pero dependiendo también, porque si es que acá, digamos, te responden 1000 personas, va a tener más peso en tu investigación la respuesta de las personas que la respuesta de los responsables del transporte público, porque digamos que la entrevista a 5 personas nomás. Entonces, por más de que esto mida más aspectos con nivel de profundidad de reafirmación de opiniones, va a estar el cuantitativo. Entonces, por eso cuando tengas los resultados vamos a determinar si es mayormente cuantitativo o cualitativo. Sí, son 5 dueños nomás. Entonces, yo pienso que va a ser mayormente cuantitativo por la cantidad de respuestas que podés obtener acá, ¿verdad? Si obtenés muchas respuestas acá, va a ser mayormente cuantitativo por la cantidad de afirmaciones, de respuestas, pero con el apoyo de un enfoque cualitativo. O quizás después, dependiendo de las respuestas que te den acá, son muy importantes sus respuestas, vos podés considerar mixto, porque vos podés considerar de que las dos técnicas tienen el mismo peso sobre el desarrollo de la investigación. Bueno, perfecto. ¿Tenés alguna duda, Eve? Bueno, entonces, a partir del momento que vayas diseñando ya tu instrumento, ahí te vas a dar cuenta si es que tenés alguna duda o no. Voy a guardar aquí. Vamos a abrir otro, este era el de Eve. Tengo aquí el de María. Yo les paso después también la grabación de la reunión y ustedes pueden trabajar ahí. Este es el de María Orrego. Dice, me encanta este trabajo también. Dice, determinar las estrategias para la inducción de los funcionarios del sector de gobernanza hotelera. ¿Tenés alguna duda, María? Ahora vamos a ver tu trabajo. No hay ningún problema, ¿verdad? Eso parece nomás al principio. Después cuando recojas todas las informaciones, vas a, no vas a saber qué vas a hacer con la cantidad de cosas que tenés. Entonces no te preocupes con eso. Te puede decir lo mismo, te pueden decir Norma, Nancy. Norma no se conectó, pero está Nancy. Parece pequeño, pero una vez que ustedes comiencen a trabajar después con sus resultados, van a darse cuenta que es muchísima información. Bueno, aquí dice, eh, Gracias, sí, gracias, profe. Me va a servir muchísimo.
Sí. Ave María se ríe de mi pobreza, pobre. Te parece nomás, pero después vas a ver que vas a tener mucha información y la mayoría de las investigaciones son así. A veces las primeras investigaciones que se realizan tienen la tendencia de parecer de que existe poca teoría o que todo es muy difícil, pero son una de las investigaciones más importantes justamente porque está abriendo el camino a otras investigaciones. Eh, y trae mucha orientación sobre cómo trabajar, qué aspectos más hay que investigar. Entonces, yo considero que son una de las investigaciones más difíciles porque es difícil encontrar información, es difícil encontrar artículos para el marco teórico, instrumentos, porque son nuevos. Entonces, estamos abriendo el camino. Entonces, te considero muy corajuda porque estás iniciando con una temática nueva. Bueno, vamos a continuar. Aquí dice, determinar las estrategias para la inducción de los funcionarios del sector de gobernanza hotelera. Entonces aquí va a ser estrategias de inducción de funcionarios del sector de gobernanza. Y el concepto. Ese concepto vas a tener que combinar porque va a ser necesario de que hables del concepto de inducción. ¿Qué significa inducción? Vas a hacer así como hicieron. ¿Qué trabajo leí primero? Leí primero el de Norma y el de Nancy. Así como hicieron Norma y Nancy aquí. Actividad. Ah, no, el de ellas creo que todavía no leí. Thais era la que hizo. Voy a abrir el trabajo de Thais. Thais, por ejemplo, combinó aquí. Nivel de satisfacción del cliente es el estado emocional que presenta el mismo basado en su expectativa y experiencia luego de usufructuar un producto o un servicio. Eh, Bueno, aquí te iba a tener que combinar, por ejemplo, de usufructuar la atención recibida, la asesoría recibida por un agente de viaje, está combinando. Entonces, lo mismo vas a tener que hacer con tu trabajo. Vas a combinar lo que es el significado de inducción y las funciones vinculadas al sector de gobernanza. Por ejemplo, puede ser las estrategias de inducción, procesos, acciones, pueden ser acciones o procesos vinculados a la inserción o a la familiarización del contratado con relación al funcionamiento del sector de gobernanza. Por ejemplo, eso vas a buscar después el significado y vas a ir colocando, pero es más o menos así. Después colocas aquí el autor, de dónde quitaste o en qué te basaste para realizar ese concepto. Espérame un ratito. Bueno, después aquí, eh, capacitación de las funciones, conocimientos de la empresa, conocimiento del puesto. Muy bien. Muchas veces estos indicadores ya se encuentran luego en el concepto. Si es que buscas el concepto de inducción, te va a indicar que es justamente la capacitación del funcionario con relación a la cultura de la empresa, a los reglamentos de la empresa, al sistema jerárquico, al sistema estructural. Entonces, lo que muchas veces este concepto de las palabras ya te puede dar acá el indicador. Porque si te habla con relación a reglamentaciones, entonces un indicador va a ser reglamentaciones. Si te habla con relación a, te habla con relación a a la estructura organizacional, entonces va a ser estructura
del sector, por ejemplo. Entonces, todo lo que te dice la teoría de lo que forma parte del proceso de inducción, que es el conocimiento para, o sea, es el proceso para familiarizar al funcionario con relación a las reglamentaciones, a la cultura de la empresa, a la jerarquía, todo eso puedes ir colocando acá en tu indicador. O sea, acá tenés capacitación de, de las funciones, conocimientos de la empresa, conocimiento del puesto. Muy bien, está muy bien. Podés ir desglosando nomás más. Cuanto más desglose, más fácil va a ser para que hagas tu instrumento de recolección de datos. Bueno, entonces acá, estrategias para la inducción, capacitación, muy bien. Hacer entrevista, cuestionario, encargados del sector o funcionarios del sector. Yo pienso, dependiendo de cuántos hoteles vayas a utilizar como unidad de análisis, que podrías hacer también un cuestionario, perdón, una encuesta, digo, una entrevista a los propios funcionarios, porque muchas veces en gobernancia no hay muchos funcionarios y en gobernancia tampoco, o sea, puede ser que no tomes muchos hoteles. Y casi siempre el cuestionario está orientado a una unidad que incluya más de 100, a partir de 100 personas. Es recomendable. Porque si es menos que eso, no vamos a adquirir informaciones muy relevantes. Entonces se recomienda la utilización de métodos cualitativos. Entonces probablemente vas a trabajar con entrevista también con los funcionarios del sector. Vas a aplicar una pregunta muy similar a la que le apliques a los encargados. Vas a estar aplicándole a los funcionarios del sector. Vas a cambiar algunas cositas nomás porque vas a orientarles más a ellos. Pero luego, luego casi toda la estructura que tengas para los funcionarios vas a estar incluyendo también en la de los encargados del sector. Vamos a hacer una, sí, menos hoteles ahora, menos hoteles. Entonces yo pienso que puedes convertir todo a cualitativo nomás ya, María. Todo a cualitativo y que le hagas entrevistas a ellos. Incluso ahora ya se aprueba, incluso ahora ya se aprueba la realización de entrevistas en línea. Así como nosotros estamos haciendo por Google Meet, ustedes pueden hacer también con las personas que estén de acuerdo en participar. ¿Cómo se hace? Digamos que en un hotel existan 5 personas. No creo que en gobernancia haya tanto, pero quizás existan 5. Entonces, para no hacer una entrevista por cada uno, podés hacer un grupo focal, ¿sí? Con esas 5 personas. ¿Qué significa eso? Que todas las personas van a estar juntas en la misma entrevista y van a ir respondiendo una por una a tus preguntas. Pero tiene que ser como mínimo 5 y máximo 10, 12 personas, ¿sí? Si tenés menos de 5, entonces puedes seleccionar a 2 personas por hotel y que sean 2 personas de cada hotel que te respondan a la entrevista. Y la parte de encargados probablemente va a ser uno. Si elegís 5 hoteles, vas a tener 5 encargados. Y si vas a elegir 2 funcionarios del sector por hotel, entonces vas a tener 10 funcionarios del sector. Pero no se preocupen, porque muchas veces se preocupan el, por la cantidad de personas que están respondiendo. La cantidad de las personas que responden al instrumento de ustedes no mide la calidad del trabajo. Entonces no se preocupen con relación a eso. Porque desde el momento que ustedes dicen que es una investigación cualitativa, ya están afirmando que a ustedes les interesa más la calidad de la información que la cantidad. Entonces ya no hay nada que discutirse ahí. Vamos a ver si puedo insertar una columna al trabajo aquí. Bueno, vamos a hacer algunas preguntitas, María, con relación a esto. Digamos que yo quiero saber
La primera pregunta, sin ser las preguntas rompehielos, luego puede ser, ¿podés comentarme cómo fue tu proceso de incorporación al sector? Acá te va a decir sí, te puedo comentar, y entonces comentame, porque la pregunta ya dice que te comento, si no, comentame o contame cómo fue tu proceso de incorporación al sector. Vos después, al momento de analizar, vas a identificar si hubo capacitación o no, con la respuesta de ellos. Vos no le vas a orientar. Si es que hubo, no le vaya a decir, ¿fuiste capacitado o cuál fue el proceso de capacitación que te dieron para ingresar al sector? No. Decirle que te comente cómo fue su proceso de incorporación para conocer las funciones, por ejemplo. Contame cómo fue tu proceso de incorporación al sector, eh, cómo te familiarizaste con las funciones, y ahí vos vas a deducir ya con su respuesta si tuvo realmente un proceso de capacitación antes. Y, por ejemplo, si es que te dice, yo tuve una capacitación, ahí vos podés incluirle preguntas. Por eso esa es la diferencia entre las investigaciones cuantitativas y cualitativas, porque las cualitativas son flexibles. Al momento en que yo estoy trabajando con el entrevistado, dependiendo de la respuesta, puedo incluir nuevas preguntas. Ya en las investigaciones cuantitativas no puedo incluir, porque al incluir una pregunta, una vez que yo ya haya aplicado el instrumento, va a ser con que todo mi instrumento varíe. Digamos que 50 personas ya respondieron y yo quiero incluir una pregunta más. Voy a tener que obviar las otras 50 respuestas e iniciar de cero o no incluir esa pregunta, porque si no voy a tener 50 instrumentos que no responden a una pregunta y otros 50 que sí. Entonces se, se puede generar conflicto ahí. Con relación a la antigüedad del encargado de gobernancia, puede ser relevante porque dependiendo a la antigüedad y la experiencia también, y en qué hotel, su trayectoria con relación al cargo, porque dependiendo de dónde haya pasado, va a tener una experiencia diferente. Si es que estuvo en 3 hoteles familiares, digamos, y en ninguno de esos hoteles se hizo un proceso de inducción, entonces él no va a considerar que el proceso de inducción sea algo necesario, porque va a decir que él se pudo virar de esa manera. Pero si es una persona, por ejemplo, que yo creo que es el caso de María, que estuvo en hoteles que no tuvo proceso y que después tuvo un hotel de cadena que sí hay un proceso de inducción, ya se ve la diferencia. Entonces ahí va a conocer la importancia. Entonces conocer, Ahí, ¿sí? ¿Te escucho? ahí justamente en lo que respecto a lo que me estás diciendo, profe, en los hoteles que pienso realmente en hacer la entrevista y demás, son hoteles que sé que cuentan con un departamento bien formado de gobernanza y con una persona idónea. Porque para este trabajo, por ejemplo, no me sirve hacer en hoteles que son pequeños o que son familiares. Yo llegué a asesorar hoteles pequeños o familiares en donde el dueño hace de recepcionista y el dueño también hace de gobernante o de Ujú. gobernanta. Y en ese caso, por ejemplo, sería más difícil porque ellos no tienen procesos ni procedimientos, no está bien identificado el sector en sí, dividido el sector porque es un todo por ahí, es Sí, distinto. sí, pero un punto muy importante sobre eso. A veces ese resultado es mucho más importante y más rico que el resultado de un hotel que sí tiene proceso. ¿Por qué? Porque vos estás evidenciando que hay una carencia. Y como Ah, nosotros, entonces yo entonces pienso, sería bueno que le incluya también a ellos, porque con el sí. profe Mario habíamos pensado hacer, él me había orientado a excluirle a esos Ujú, hoteles, porque hay sí. muchos hoteles pequeños que yo sé que tienen, que funcionan de esa manera. Ujú, Lógicamente tienen que tener mucamas y al tener mucamas hay un departamento de gobernancia, ¿verdad? exacto. Entonces son para mí aptos también para el trabajo, porque si no, no voy a tener nada. Realmente van a ser muy poquitos los hoteles a los que voy a poder Ustedes, hacer. sí, así mismo. Algo muy importante que tienen que saber, a veces ustedes dicen no recogí nada, pero la ausencia de datos es un dato. Indica de que hay una carencia.
porque si es que no se demuestra eso científicamente, metodológicamente, nunca se va a tomar en serio. Entonces, la recomendación es que incorpores la misma cantidad de hoteles que tienen bien estructurado, incorpores también hoteles familiares o pequeños para que se evidencie esa diferencia, Ujú. para que a partir de esos resultados se tome alguna acción. Por ejemplo, ¿qué puede hacer? La facultad puede hacer un curso de asesoría o un curso de formación para esas empresas familiares sobre cómo tiene que estar estructurada. Incluso se puede firmar convenios o establecer un vínculo con los hoteles de cadena para fortalecer los hoteles pequeños, porque la teoría que habla sobre las competencias de mercados o la competencia de un destino turístico como tal, habla de que todos los actores pueden competir entre sí, pero a partir del momento en que exista una lealtad, es decir, que existan las mismas condiciones de competencia, pero que cuando quieren promover un objetivo común, que es en este caso el turismo, tienen que actuar como actores con un mismo propósito, entonces se tienen que apoyar. Evidentemente nunca va a haber una competencia igual para un hotel de cadena que para un hotel familiar, entonces yo creo que los hoteles de cadenas no sienten riesgo con relación a eso, ¿verdad? Pero por eso se puede firmar un convenio para que, o por lo menos una visita técnica, un enlace de trabajo que puede promover la institución, la facultad, ¿verdad? Para que los hoteles familiares conozcan cómo funciona y que traten de incorporar a través de sus propias condiciones eso en su hotel también. Sí, un contraste entre ambos, así como dice Eve. Entonces puedes incorporar también, si es que vas a tener tres hoteles grandes que, como decir, que tienen ese proceso de inducción, entonces incluís tres, si podés. Si es que no hay tres, entonces pueden ser dos, pero tienen que ser números muy similares para que puedas comparar. Bueno, entonces acá contame cómo fue tu proceso de incorporación al sector. Si cuando vas a hacer eso, esto por ejemplo es para los funcionarios, cuando vas a hacer para el encargado, arriba vos podés tener los datos sociodemográficos del encargado. Por ejemplo, puedes preguntarle si tiene algún título de grado, titulado en qué sector, si hizo algún curso de posgrado o no, todo eso que te sirva de relevancia para poder sustentar la información que te da. Por ejemplo, si te dice que es muy importante porque el servicio turístico tiene una mayor calidad, entonces eso se evidencia que tiene experiencia y que tiene conocimiento sobre el sector, entonces podés basarte en el hecho de que tenga cursos de capacitación y todo lo demás. Entonces podés preguntar eso, hacer tipo un checklist arriba de tu entrevista antes de iniciar para que te respondan estos puntos. Lo mismo Dale, puedes profe. preguntar. ¿Cómo? No, dale, discúlpame, lo que pasa es que estoy teniendo problemas con el teclado y me puso en Ah, mute. dale, no te preocupes. Voy a hacer eso, voy a incluir entonces la misma cantidad porque yo ya me había desanimado justamente por la cantidad, porque iban a ser poquísimos con respecto al que tenga un departamento estructurado en sí de gobernancia. Pero sí hay muchos más hoteles que no tienen así esa estructura, pero que trabajan bien y tienen un sistema también a pesar de todo, ¿verdad? Y que sería Sí, bueno aprender de ellos también. claro. Y muchas veces puede ser que ellos no tengan estructurado por nombre, pero que funcionen, que estén trabajando de esa manera, ¿verdad? Entonces lo que les faltaría es eh, indicarles de que existe una estructura que tiene que ser evidenciada y formalizada. Entonces, estructurarle mejor. Porque muchas veces puede ser que estén haciendo todas las funciones, pero que no estén haciendo de como corresponda, ¿verdad? Ujú. Sí, gracias, Eve. Es un tema que hace muchísimo que me inquieta porque trabajo con personas y realmente nosotros nos esperamos bastante y no, yo me di cuenta de que hay muchas personas, muchos funcionarios que no es culpa suya que ellos no trabajen bien, es culpa de que Sí, no tienen una buena inducción, no tienen una buena capacitación, uno le tira al lugar y espera que ya sepa hacer todo, no es así, es sí. muy difícil. El éxito del equipo depende mucho de este proceso de inducción y capacitación en realidad. Sí. Para mí, es lo que yo aprendí en todo este tiempo. Sí, exactamente. Incluso al encargado después le podés preguntar cómo fue su proceso de inducción al cargo, porque está el También. proceso de inducción cuando está con proceso de inducción interno, ¿verdad? Porque cuando un funcionario va a ascender, el funcionario ya trabaja dentro de la empresa y va a ascender a un cargo nuevo.
Entonces él no puede simplemente ocupar ese cargo, tiene que pasar por un proceso de inducción también. Entonces tú le puedes Ujú. preguntar lo mismo a él, ¿cómo fue tu proceso de inducción al cargo, verdad? Y luego preguntarle cómo es el proceso de inducción de los funcionarios, por ejemplo, Ajá, o cómo se le familiariza a los funcionarios con relación a las funciones que tiene que realizar. Entonces vos le vas a preguntar al encargado sobre su experiencia y cómo se da eso también a los funcionarios. ujú. Sí, ¿Sabes? Vas a sí. tener dos entrevistas ahí. Después acá Ujú, dice identificar las estrategias para la capacitación, manual de instrucciones, planes de capacitación. Aquí puede ser también contratación de una empresa tercerizada, firma de convenio. Entonces puedes ir colocando acá y ir preguntando después, encargados del sector. Pueden ser también los funcionarios. Aquí también puedes incluirle. Aquí está, ah, funcionarios. Describir la percepción de los funcionarios del sector de gobernanza en cuanto al proceso de inducción y capacidad. Ah, que le colocaste acá separado. Está bien. Aquí le vas a preguntar si considera que es necesario que exista un proceso de inducción y de capacitación, si considera que la calidad del trabajo es diferenciada cuando hay un proceso de inducción y de capacitación, si considera que puede ejercer bien sus funciones con el proceso que tuvo para familiarizarse con las tareas o no. Entonces, puedes preguntarle varias. Cuando hablamos de percepción, es de opinión en general. Entonces, puedes ajá. preguntarle muchísimas cosas a los funcionarios para saber qué opinan. Incluso acá le puedes colocar a los encargados también, para Ah, saber qué ellos genial. piensan. Y ahí entra lo que dijo Eve, de que si la antigüedad tiene relevancia. Y ahí sí va a tener relevancia la antigüedad y la experiencia, porque así como vos, que por tu experiencia sabes que es necesario, ¿verdad? Pero Ajá. dependiendo de una persona que siempre trabajó en un hotel familiar, nunca tuvo contacto con un hotel de cadena o un hotel que tenga estos procesos, no va a siquiera comprender qué es y la importancia que tiene. Entonces, Sí, por eso es así es. importante. Bueno, perfecto está. Entonces solamente le tenés que ir incluyendo así los conceptos, vinculando el concepto de estrategias de capacitación para el sector. Aquí colocando este sector de gobernanza, siempre vinculando al tema que estamos hablando. Y ahí ya está. Y no te Ok. desanimes porque estás haciendo una investigación cualitativa y la investigación cualitativa suele trabajar con una población y una no trabaja luego con población, trabaja con unidades de análisis que son pequeñas. Suelen ser 5, 6, en algunos casos llegan a ser 10, 13, pero eso ya es una investigación muy profunda, ¿verdad? Una investigación que se trabaja, que lleva más tiempo trabajar, porque la investigación cualitativa se preocupa por la calidad de la información. Entonces, Ajá. no te preocupes por Este, eso, que vas por buen camino. dale, gracias, profe. Ahora Ah, voy bueno. a Este trabajar. es el trabajo de... Yo estoy viendo los trabajos que me subieron en la plataforma. Ya revisé el de Thais, el de María, el de Eve y ahora es el de Nancy. Eh, el de Nancy y el de Norma. Se determinar la importancia, en realidad ellas ya trabajaron, ya tienen sus resultados, los resultados del instrumento de recolección de datos. Determinar la importancia de contar con un laboratorio de gastronomía en la Facultad Politécnica. Importancia de contar con un laboratorio de gastronomía. Acá colocan desde el punto de vista de un autor cuál es la importancia de ese sector para los egresados de la carrera. Entonces, los indicadores que ellas midieron en su instrumento es el desarrollo de habilidades organizativas, prácticas vinculadas a la higiene de los alimentos y a las normas de seguridad. Hicieron a través de una encuesta, que es una guía de registro de encuesta, creo que sería un cuestionario, con un enfoque cuantitativo, estudiantes, docentes y chef. Entonces acá yo creo que hicieron encuestas, por lo que me recuerdo, y hicieron entrevista y observación. A la observación hicieron más abajo. Entonces, cuantitativo, cualitativo. Después, identificar las actividades a realizarse en el laboratorio de gastronomía que contribuyan a la formación del egresado de la FP1. Actividades que se realizan en el laboratorio. Acciones que desarrolla el individuo, una institución de manera cotidiana. Bueno, aquí habla del concepto. Actividades de extensión curriculares
extracurriculares, materias optativas, entre otras. O sea, ¿qué actividades se pueden desarrollar dentro del laboratorio? Encuesta y entrevista. Acá va a ser cuestionario, guía de entrevista y cualitativo. Este cuadro les sirve también a ustedes para que al final, cuando ustedes terminen ya de hacer todo el análisis y la conclusión, ustedes puedan verificar cómo ustedes representaron sus resultados y ver si realmente coincide con lo que pusimos acá. Porque muchas veces pensamos que va a ser solamente con un enfoque y terminamos utilizando dos enfoques de análisis. Entonces siempre tiene que coincidir. Entonces, antes de imprimir la versión final del trabajo, siempre tenemos que verificar si realmente la representación de nuestros resultados coincide con el enfoque que estamos colocando acá, o si los instrumentos coinciden con los que estamos mencionando. Porque existe la tendencia, y es muy normal, de que durante el trayecto se utilicen otras técnicas y otros instrumentos, o que debido a un resultado que no se obtenga, surja el cambio de un objetivo. Entonces esto varía un poquito. Entonces es normal, entonces se tiene que volver nomás a verificar de que todo concuerde. Y acá dice identificar los recursos que se requieren para la creación de un laboratorio gastronómico. Recursos, aquí colocan el concepto, infraestructura, recursos, aspecto legal, encuesta, guía de registro de encuesta, cuantitativo, a estudiantes y docentes de la facultad. Muy bien, está bastante bien el cuadro de ellas. Simplemente una actualización con base en los resultados de ellas que ya estuve viendo. Bueno, yo voy a estar elaborando videos tutoriales sobre el aspecto teórico. Acá lo que hice fue indicarles cómo ustedes pueden elaborar el instrumento con base ya en su cuadro de operacionalización. Yo no sé si Paola, vos estás trabajando con alguien. ¿Vos subiste en la plataforma, Paola, tu trabajo? A ver, pasame un poco entonces a mi correo y voy a leer. ¿Tenés mi correo, verdad? Ahí, encontré. No sé si yo no te retorné todavía. Qué raro porque acá tengo revisado. Bueno, este es el tuyo, Paola. Dice, identificar las necesidades de los adultos mayores para la realización de actividades turísticas y para la elección de alojamientos. Y aquí tu variable general va a ser necesidades y siempre como comenté con los trabajos anteriores, vincular con lo que queremos, necesidades para elección para realización de actividades turísticas y elección de alojamientos. Acá, por ejemplo, Paola, vas a tener que dividir en dos entonces, porque estamos hablando de dos cositas. Estamos hablando de actividades turísticas y de alojamiento. Entonces, vas a tener dimensión. Vamos a agregar aquí una columna. Dimensión. Acá vas a tener, por ejemplo, actividades y después vas a tener alojamientos. En tus indicadores vas a colocar qué indicadores vos querés medir que utilizan los adultos mayores para la selección de los atractivos turísticos con relación a las actividades turísticas. Acá colocaste puede ser atención especializada para los adultos mayores, para realizar actividades turísticas, puede ser seguridad, accesibilidad, em, seguridad, accesibilidad, atención, primeros auxilios,
¿Qué más puede ser para actividades turísticas? Atención especializada. Súper lindo es el tema. Atención especializada para los adultos mayores, para realizar actividades turísticas, seguridad, accesibilidad, primeros auxilios, puede ser también costo, porque muchas veces existen lugares que le dan un costo especial a los adultos mayores y a los niños, por ejemplo. Entonces puede ser que eso también sea una de los criterios que ellos utilicen al momento de seleccionar las actividades turísticas. Necesidades. ¿Qué más puede ser sobre necesidades alimenticias? Si beneficios de la tercera edad. Por ejemplo, si es que hay lugar para comer ahí adentro, si va a servir el tipo de comida que pueden comer, entonces, todo eso puede ser. Y otro con relación a alojamiento. Aquí colocaste necesidades de infraestructura en los hospedajes como rampas, sillas de rueda, elevadores, barandas, escaleras, señaléticas, puede ser también eh, alimentación, con relación a la alimentación. Y creo que para la infraestructura está bastante completo. Cuestionario cerrado, mixto, técnicas de instrumento. La técnica del cuestionario siempre es la encuesta. Vamos a colocar encuesta y tu instrumento es el cuestionario. Adultos mayores. Muy bien. Vamos a pensar si es que en el caso servicios de emergencia. Muy bien. Eso también vamos a colocar acá, porque después yo te voy a retornar. Servicios de emergencia. Eso también va a estar acá. Mixto. Adultos mayores. Vamos a tratar de aplicar. Yo pienso que va a ser muy interesante si te responden los adultos mayores a nivel nacional. Podemos ir compartiendo en los grupos. Yo tengo un grupo de adultos mayores, yo puedo compartir ahí y pedirle a ellos que vayan compartiendo con sus amigos, que vayan respondiendo. Hacemos un cuestionario en línea. La mayoría de los adultos mayores ahora ya, principalmente los que viajan, ya conocen el internet. Entonces van a saber responder en el Facebook mismo. Pedirle a tus abuelos, a tus abuelas, conocidos de ellos que respondan. Yo no sé si colocaste en tu marco teórico el parámetro de edad que consideras adulto mayor. No sé si colocaste un parámetro desde cuántos años vos considerás que es un adulto mayor. Desde los 60, 65 años, 55 años, desde los 60. Bueno, entonces eso vamos a colocar como filtro la edad y ahí le dejamos la respuesta solamente de los que tengan 60 años así. Y hay un grupo de adultos mayores de Mingaguazú también, ¿cómo se llama? Eh, Clan Feliz, que se dedican a participar de concursos de danza y todo eso. Entonces, podemos tratar de contactar con ellos para hacer eso. Incluso para validar tu instrumento, podemos pedirle a un grupo de adultos mayores que complete y después vemos cómo, si completaron, si entendieron bien o no. Y ahí podemos validar y ajustar algunas cosas. Adultos mayores, perfecto. Después tenés acá evaluar las condiciones y tu pregunta siempre va a ser, yo creo que puedes hacer, si vas a hacer un cuestionario, puede ser también, tiene que ser muy fácil de que ellos entiendan. Eh, por ejemplo, podés hacer tipo un checklist, porque tiene que ser fácil para que ellos puedan entender. ¿Qué consideras al momento de seleccionar un atractivo turístico para visitar? Y ahí, por ejemplo, seguridad le pones, entonces puede poner totalmente de acuerdo, en desacuerdo, y así vas a tener un nivel de acuerdo de ellos con relación a la información, para que sea facilito para que ellos puedan responder. Después dice evaluar las condiciones de infraestructura de los establecimientos de hospedajes y de los atractivos turísticos para la inclusión de los adultos mayores. Condiciones de infraestructura. Consiste en un conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo
de una actividad o para un lugar, para que un lugar pueda ser utilizado. Condiciones de infraestructura, de los atractivos y de los hospedajes. Entonces, si vas a medir acá condiciones de infraestructura, bueno, está bien, porque son dos objetivos diferentes. Uno, le estás preguntando a los adultos mayores qué ellos consideran importante al momento de seleccionar y el otro vas a evaluar lo que realmente hay. Entonces vas a comparar la necesidad con lo que realmente hay con estos dos objetivos. Dimensión, acá vas a hablar, acá también vas a dividir en infraestructura de atractivos y vas a dividir en infraestructura de hospedaje. Y ahí vas a colocar los indicadores, estado actual de la infraestructura, de los hospedajes turísticos para el atendimiento especializado a los adultos mayores. Casi lo mismo que coloques acá arriba, vas a colocar acá abajo, va a ser casi similar. Entonces vas a repetir. Ficha de observación, encuesta cuestionario. Muy bien. Y acá le vas a agregar, le colocaste atractivos turísticos, establecimiento de hospedaje y adultos mayores. Sí, voy a eliminar este que ya está. Ficha de observación, encuesta cuestionario, cualitativo, cuantitativo. Si es que tú vas a presentar de forma gráfica tu observación, entonces va a ser solamente cuantitativo. Pero si vas a describir de forma descriptiva sin utilizar datos numéricos, queda como cualitativo. Entonces eso después va a ajustar dependiendo de cómo analizas. Atractivos turísticos, establecimiento de hospedaje y adultos mayores. Muy bien. Y acá vas a preguntar casi lo mismo. Cuando le haga a los adultos mayores un solo cuestionario para su necesidad y qué opina, tiene que quedar bien claro. Cuando, dejarle bien claro a ellos, cuando usted va a seleccionar un hospedaje, ¿qué usted considera importante? Por ejemplo, ¿cuáles son sus necesidades para seleccionar tal hospedaje? Y después, ¿qué opina con relación a los hospedajes en los que estuvo o los hospedajes de Ciudad del Este en los que estuvo? Y ahí le colocan las preguntas para que ellos puedan diferenciar bien, pues si no se van a confundir y van a pensar que le estás preguntando dos veces la misma cosa. Entonces, atractivos turísticos, establecimiento de hospedajes, muy bien aquí. Y luego determinar, yo puse las condiciones de los servicios de los establecimientos de hospedaje y atractivos turísticos en cuanto atractivos turísticos en Presidente Franco. Condiciones de servicios del conjunto de realizaciones, hechos, actividades tendientes a producir prestaciones personales, experiencia, formación. Muy bien. Súper bien está. Esto le vas a preguntar a los funcionarios. Eso le vas a preguntar entonces a los funcionarios que estén en atención al cliente en los atractivos. Muy bien. Súper bien. Y ahí ya está. Perfecto, está tu trabajo con algunos ajustes súper bien. Entonces, es el mismo procedimiento para hacer las preguntas. Siempre tratando de que las preguntas estén abiertas. Por ejemplo, si vas a preguntarle acá a los funcionarios sobre su experiencia, puedes preguntarle, ¿me puedes comentar sobre tu experiencia con relación a la atención de los adultos mayores? ¿Qué opinas con relación al turismo inclusivo para adultos mayores? Esta, ¿cómo ustedes, cómo ves que la estructura de este local está orientada a la recepción de los adultos mayores? ¿Cuál es su opinión con relación a que los adultos mayores realicen actividades turísticas en este local? Y ahí le puedes ir incluyendo preguntitas así orientadoras. ¿Consideras que la infraestructura es adecuada o hay algo que mejorar? Entonces, dependiendo cómo te va respondiendo, vas a ir colocando esas preguntas de apoyo. Incluso en tu guía de entrevista pueden estar esas preguntas de apoyo también ya bien definidas ahí por si la persona no responde. Le voy a mostrar aquí de un proyecto que estoy trabajando cómo es cuando hay preguntas de apoyo. Mm,
Vamos a ver si es este. Este, por ejemplo, es una entrevista. Todo lo que yo coloque aquí depende mucho de si va a ser relevante para mi investigación o no. Por ejemplo, puede ser antigüedad en el local, experiencia con atractivos turísticos. Dependiendo de la investigación va a ser la información. Acá, por ejemplo, hay pregunta de apoyo. ¿Cómo resuelve cotidianamente las actividades de tu vida familiar con las del mundo laboral? Dependiendo de cómo responda, ¿podrías describirme tu rutina semanal? No significa que voy a utilizar esta pregunta, significa que voy a utilizar en el caso de que yo perciba de que la persona no está respondiendo a lo que yo necesito. Entonces, puedo tener esto incluso para mi ayuda a memoria, porque por ahí si no va respondiendo, yo ya sé cómo le puedo preguntar. Por ejemplo, si cómo realizas actividades de capacitación, cómo concilias tu actividad de capacitación con tu rutina familiar, cuándo realizas actividades de recreación, esparcimiento. Entonces son tipos palabras, claves o preguntas de apoyo que me orienten a mí a saber cómo preguntarle después en el caso de que no esté respondiendo lo que yo realmente quiero. Y entonces así podemos tener preguntas, eh, las preguntas principales y las preguntas de apoyo. Como ustedes pueden ver acá, no se recomienda que la entrevista sea muy larga, solamente en el caso de que yo vaya a aplicar más de una vez. Esta entrevista es una entrevista que se divide en 3 partes, creo que más luego, 4, 5 partes. Esta entrevista no está pensada para ser aplicada en una sola sesión. Está pensada para ser aplicada en más de una sesión. Entonces, si ustedes quieren aplicar en una sola sesión la entrevista, entonces la entrevista a ustedes no tiene que ser muy larga, no tiene que tener demasiadas preguntas. Tienen que tratar de que las preguntas sean tan generales que con una pregunta la persona ya te pueda responder todo. Pero si yo tengo la intención de aplicar más de una sesión, sí, puede ser un poquito más larga, inclusive puedo dividirle acá para poder organizar mejor mi información. Entonces, este es un ejemplo de entrevista. Vamos a ver un ejemplo de cuestionario. Si es que tengo aquí. mm, Tienen que diseñar siempre los instrumentos. Muchas veces no es necesario que diseñemos el instrumento porque puede ser que haya una investigación que ya haya aplicado un instrumento que se adapta exactamente a mi investigación. Entonces, ¿puedo utilizar ese instrumento? Sí, puedo utilizar ese instrumento, pero tengo que pedir la autorización del autor para poder utilizar. No puedo utilizar sin que me autorice el autor. O puedo utilizar en partes y incluir algunas cosas nuevas. Sí puedo utilizar en partes, incluir cosas nuevas, pero tengo que validar en todo caso. Entonces, por eso es importante. Y depende mucho del tipo de investigación. Por ejemplo, este es un cuestionario que es con escala de Likert. Por ejemplo, acá dice, el 1 representa nunca, 2 representa raras veces, 3 representa algunas veces, 4 representa casi siempre y 5 representa siempre. Todo depende de la afirmación que estoy colocando en mi escala de Likert. Por eso la escala de Likert a veces es más organizada visualmente, porque con una sola pregunta yo ya tengo varias afirmaciones que me permiten medir todas mis variables prácticamente. Por ejemplo, a continuación encontrará una serie de situaciones acerca de cómo se relacionan los ámbitos laboral y personal. Por favor, indique con qué frecuencia ha experimentado cada una de las siguientes situaciones durante los últimos 6 meses. Marque con una cruz la casilla que mejor describa su opinión según la siguiente escala de respuesta. 1 nunca y 5 siempre. Sí, está muy mal. Yo le voy a pasar después la grabación para que ustedes puedan rever
Yo después subo también a YouTube para que sea más fácil de ver y rever. Y acá están las afirmaciones y las personas pueden marcar de acuerdo a su opinión. Entonces, este es un ejemplo de cuestionario con escala de Likert. Entonces, nosotros tenemos acá entrevista y cuestionario con escala de Likert. Y estos son los datos sociodemográficos. Este formato de datos sociodemográficos pueden aplicar también a la entrevista, porque son informaciones para que nos ayudan a sustentar nomás la información que recolectamos después con las entrevistas. Entonces, esto pueden colocar también dependiendo de cuál es la información más relevante para ustedes. Y es un formato muy organizado. Esto ustedes pueden hacer de forma digital a través de Google Formularios, eh, y cualquier otro instrumento que sea para la aplicación en línea. Es mucho más agradable a la vista que haya una serie de preguntas sueltas con varias opciones, ¿verdad? Entonces queda un poco más prolijo. Yo siempre pienso que cuando es agradable a la vista, motiva más a la respuesta y las personas se sienten más a gusto en responder, porque cuando es un poco así, que no es tan agradable a la vista, es muy complicado. Yo, por ejemplo, soy muy estructurada y cuando algo está así desorganizado, parece que me lleva más trabajo luego leer y responder. Entonces, por eso siempre tienen que tratar de ser prolijos. Esta es una forma de representar los datos estadísticos de forma cuantitativa. Aquí tenemos, puede ser en tablas o en gráficos, ¿verdad? Yo, después de la experiencia que tuve con tablas, siempre me parece muy interesante las tablas porque en una tabla yo puedo tener varias informaciones con relación a lo que está. En el gráfico siempre tengo que seleccionar las informaciones que van a formar parte de mi gráfico. Cuando hablamos de tablas, hablamos de esta estructura que contempla informaciones numéricas. Cuando hablamos de cuadro, estamos hablando de una estructura similar, pero que contempla informaciones textuales y no numéricas. Entonces, por eso existen dos diferencias entre tablas y cuadros. Luego tenemos la representación de una forma de representar las respuestas cualitativas de las entrevistas es esta. Súper lindo va a ser el trabajo de ustedes. Me imagino que sí, de todos ustedes. Esta es una forma de representar las respuestas cualitativas. Colocan acá la categoría, que sería la variable que están midiendo, y después los indicadores. Al lado de cada indicador que está acá, puede ser el indicador, la interpretación propia de ustedes ya, colocan la evidencia. Esa frase que dijo la persona cuando respondió a la entrevista, colocan tal cual entre comillas y entre paréntesis el código de la entrevista. Por ejemplo, entrevistado 3, entrevistado 4. Y esta interpretación es rápida y concisa. Aquí abajo, después de todo esto, ustedes hacen su interpretación más desglosada de toda la información que obtuvieron. Por eso es cualitativo, porque es descriptivo. No se habla de datos numéricos ni nada. Entonces, de esta manera, este es un primer nivel de análisis de las entrevistas, por ejemplo, y es súper fácil de trabajar así. Yo le voy a estar pasando después modelos de cómo presentar. Y es así, entonces todo eso después ustedes tienen que verificar en su cuadro de operacionalización para que coincida con la información que ustedes están teniendo y con las informaciones que colocaron en el cuadro de operacionalización antes de entregar. Este, por ejemplo, es el cuadro de operacionalización del trabajo. Entonces se verifica antes de entregar para que todo sea coincidente. Y bueno, entonces eso es todo con relación a la construcción. Hoy fue una reunión práctica. A mí me dicen que la reunión nunca tiene que durar, yo también sé que pedagógicamente no tiene que durar más de una hora, pero por el trabajo propio que es el taller de tesis, siempre estamos un poco más de tiempo conectados, porque requiere de que yo les muestre de forma detallada cómo trabajar, porque muchas veces con los videos tutoriales no le puedo transmitir toda la información eh, que sea relevante para el trabajo de ustedes. Entonces, yo voy a darle como actividad que comiencen, sí, a mí también me gusta mucho, voy a darle actividades para que ustedes comiencen a diseñar su instrumento de recolección de datos y van a tener tiempo hasta el siguiente miércoles de subir una propuesta. No se preocupen porque eso va a ser para que yo haga el mismo trabajo que hicimos hoy, podamos leer y ver si se vincula a los objetivos o no, y para darle sugerencias.
Voy a prepararle también un video tutorial sobre la parte teórica, porque aquí no pudimos hablar sobre el proceso de validación, que es muy importante, y cómo se hace, y que quiero ir mejorando con ustedes, porque inicialmente con los otros grupos, como nunca podemos iniciar con todo, nunca podemos iniciar con todo ya de una vez, entonces tiene que ir de forma gradual. Entonces los procesos de validación que les mostré a los grupos anteriores siempre fue muy inicial, pero quiero mostrarle otras formas de validación para que a partir de eso ustedes también aprendan y que el trabajo sea más riguroso y ustedes van a seleccionar el que mejor les parezca. Entonces voy a estar preparando esos videos tutoriales para que ustedes se puedan empapar más con la información y traten de ir trabajando con su instrumento. Y vamos a ver el instrumento de ustedes en la siguiente clase y hacer tipo un taller nuevamente como hicimos hoy. Cualquier duda o consulta que tengan, ustedes me pueden estar escribiendo en el celular, en el número que tienen. No tengo ningún problema, voy a estar respondiéndoles. Muchas veces tardo en responder porque estoy con alguna actividad y todo lo demás, pero después ya cuando me libere siempre les respondo. Entonces, antes de cerrar, ¿tienen alguna duda o consulta que quieran hacer? Gracias a ustedes por la atención. Qué suerte, me alegro mucho. Entonces les deseo que puedan descansar, que piensen en sus instrumentos de recolección de datos ya y que vayan trabajando así con su cuadro de operacionalización. Yo le voy a estar retornando ahora con las observaciones que hicimos y les voy a pasar después la grabación de la reunión. Muchas gracias a todos, que tengan buen descanso. No, no es necesario que envíen ahora. Cuando yo les pida otro trabajo que les requiera todo, que les requiera toda la parte metodológica y voy a volver a revisar, pero no es necesario que nos retorne, que me retorne. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan buen descanso. Nos vemos la siguiente semana.